La risa de Mateo Guerra resonó en el comedor privado del restaurante más exclusivo de la Cumbre Aspen, mientras garabateaba su firma en los papeles de divorcio con la misma pluma de oro que había usado para firmar sentencias de muerte. Su mano tatuada, la elaborada manga visible bajo su traje a medida, descansaba posesivamente en el muslo desnudo de Sofía Ruiz, mientras su otra mano sostenía su teléfono en el oído. Juancho, deberías ver estos papeles. Mi esposa de verdad cree que le rogaré que regrese. Arrojó los documentos al mesero sin mirar. Se dará cuenta de lo que perdió cuando sus tarjetas de crédito dejen de funcionar mañana. Dale una semana, estará llorando en mi puerta. Sofía delineó el borde de su copa de champán, sus labios rojos curvándose en una sonrisa que igualaba su arrogancia. El candelabro de cristal sobre ellos proyectaba diamantes de luz sobre su mesa, iluminando la actuación de un hombre que creía ser intocable. Lo que Mateo no vio, el sedán negro estacionado al otro lado de la calle, con las ventanas oscuras. Dentro, Natalia Guerra apoyó la frente en el volante. Sus manos temblaban tan violentamente que apenas podía sostener su teléfono. El mensaje de texto que envió contenía solo 3 palabras, cada una un pedazo de su corazón destrozado. Listo, por favor. La respuesta llegó inmediatamente desde el número que había memorizado y luego borrado. Buena chica, el rifle está bajado por ahora. Mateo levantó su copa hacia Sofía, completamente inconsciente de que su firma no lo había liberado. Había armado la trampa que lo destruiría. La distancia entre su risa y la mira que había apuntado a su cráneo era exactamente de 775 metros. La distancia entre su arrogancia y su ruina era ahora solo cuestión de tiempo. Natalia escuchó el chirrido de la puerta del dormitorio a las 2:47 a.m. Había estado despierta durante horas, acurrucada en la cama California King, en la que Mateo no había dormido durante 6 noches consecutivas. La mansión de Colorado la rodeaba en un silencio caro. 12 dormitorios, ninguno de ellos cálido. Se sentó lentamente, su camisón de seda frío contra su piel, y extendió la mano hacia la lámpara. Yo no lo haría. La voz vino de la oscuridad cerca de la ventana. Masculina, tranquila, la clase de calma que provenía de hombres que habían hecho cosas terribles y dormido bien después. La respiración de Natalia se detuvo. Su mano se congeló en el interruptor de la lámpara. Señora Guerra, mi nombre no es importante. Lo importante es que escuche muy, muy atentamente lo que estoy a punto de decirle. Una figura se movió hacia la rendija de luz de luna que entraba por las cortinas, alta, vistiendo un traje negro que probablemente costaba más que la cama en la que estaba sentada. Su rostro estaba oscurecido por la sombra, pero ella podía ver sus manos. Una sostenía una pistola con silenciador, la otra sostenía una gruesa carpeta manila. ¿Cómo entró aquí? Su voz se quebró. La seguridad de Mateo es muy buena. Yo soy mejor. Se acercó y ella vio sus ojos, pálidos, casi incoloros. Su esposo ha hecho enemigos poderosos, señora Guerra. Yo represento a uno de ellos. Hemos decidido que Mateo debe pagar por sus transgresiones, pero no somos animales. Le estamos dando una opción. Dejó caer la carpeta sobre la cama. Aterrizó con un fuerte golpe que la hizo estremecerse. Opción 1. Mañana por la mañana usted solicita el divorcio, le entrega los papeles, lo hace oficial rápidamente, sin reconciliación, sin segundas oportunidades. Lo lleva a cabo por completo. Las manos de Natalia se aferraron a las sábanas de seda. ¿Y si no lo hago? El hombre inclinó la cabeza, casi compasivo. Entonces, exactamente a las 8:47 p.m. de mañana por la noche, mientras su esposo cena en la cumbre con su amante, una bala de .338 Laola Magnum entrará en su cráneo desde 775 metros de distancia. Estará muerto antes de que la copa de champán caiga al suelo. Y usted, señora Guerra, será viuda. La habitación dio vueltas. Natalia se llevó la mano a la boca, sintiendo el sabor a bilis. ¿Por qué? Susurró. ¿Por qué no simplemente, si lo quieren muerto? Porque la muerte es rápida. Queremos que Mateo sufra. Queremos que sea destruido pieza por pieza.
Y usted, señora Guerra, es la clave de su destrucción. El hombre se sentó en la silla frente a su cama, la pistola aún apuntando casualmente en su dirección. Abra la carpeta. Sus manos temblaron mientras la abría. Documentos legales, expedientes judiciales, citaciones federales. ¿Sabe lo que es el privilegio conyugal?, preguntó. Ella negó con la cabeza, incapaz de hablar. Es una protección legal. Una esposa no puede ser obligada a testificar contra su esposo en procedimientos penales. Mientras esté casada con Mateo Guerra, usted es su escudo. Pero en el momento en que se divorcie, él sonrió y fue lo más frío que ella había visto jamás. Se convertirá en nuestra arma. No entiendo. Tenemos pruebas que enviarán a su esposo a una prisión federal de máxima seguridad por el resto de su vida. Tráfico, conspiración, crimen organizado. Algo es real, algo lo hemos mejorado. Pero sin su testimonio, el caso se desmorona. Con él, encogió los hombros. Mateo muere en una caja de cemento, olvidado, y a diferencia de una bala, sufrirá cada día hasta que su corazón se detenga. Natalia miró los documentos, su vista borrosa. Lo están incriminando. Estamos asegurando la justicia. Semántica. El hombre se inclinó hacia adelante. Esto es lo que sucede. Usted solicita el divorcio mañana. Lo hace real. Mateo pensará que está celosa, actuando histérica. Firmará los papeles porque su ego no le permitirá creer que usted realmente se iría. En el momento en que ese divorcio sea finalizado, el fiscal federal que trabaja para nosotros la citará. Usted testificará y Mateo Guerra pasará el resto de su vida en una celda. No lo haré. Las palabras salieron más fuertes de lo que ella se sentía. No lo enviaré a prisión por algo que no hizo. El hombre la estudió por un largo momento, luego se puso de pie. Caminó hacia la ventana y corrió la cortina ligeramente. ¿Ve ese punto rojo en la almohada junto a usted? La cabeza de Natalia se giró bruscamente. Un pequeño punto rojo de luz bailaba sobre la seda blanca, a centímetros de donde había estado su cabeza hacia unos momentos. Mi asociado la ha tenido en su mira durante los últimos 10 minutos. Pudimos haber matado a Mateo esta noche. Podríamos matarla a usted ahora mismo, pero le estamos ofreciendo una opción, señora Guerra. Una opción que las víctimas de su esposo nunca tuvieron. Su pecho se agitó. No podía respirar. No podía pensar. Solicitar el divorcio y Mateo vive en prisión. Sí, pero vivo. Negarse y lo mataremos mañana por la noche. Pero aquí está la parte que necesita entender, señora Guerra. Si matamos a Mateo, también la mataremos a usted. Usted se convierte en un cabo suelto. Sus padres se convierten en cabos sueltos. Su hermana en Puebla se convierte en un cabo suelto. Los atamos a todos, de forma limpia y ordenada. Natalia sintió que algo se rompía dentro de su pecho. Un dolor. Una sensación física como costillas resquebrajándose. Así que permítame simplificar su elección. Solicitar el divorcio y salvarle la vida. O negarse y ver morir a todos los que ama, comenzando por el hombre que actualmente está con otra mujer en el Four Seasons. Las palabras cayeron como un puñetazo. Ella había sabido de Sofía. Por supuesto que había sabido. Pero escucharlo tan casualmente, tan cruelmente, giró el cuchillo más profundo. «Eres un monstruo», susurró. «No, señora Guerra, soy un hombre de negocios. Su esposo es el monstruo. Yo solo soy quien lo hace rendir cuentas». Se movió hacia la puerta, luego se detuvo. Tiene hasta las 9:06 a.m. para presentar los papeles. Un abogado la contactará a las 8:01 a.m. con todo preparado. Todo lo que tiene que hacer es firmar y entregarle a Mateo. Haga eso y él vive. Niéguese. No terminó la frase. No necesitaba hacerlo. La puerta se cerró con un suave clic. El punto rojo desapareció de la almohada. Natalia se sentó en la oscuridad, la carpeta pesada en su regazo, y comprendió que la arrogancia de su esposo finalmente había extendido un cheque que ella tendría que cobrar con su propia alma. El reloj marcaba las 3:12 a.m. En 17 horas, destruiría su matrimonio para salvar la vida de su esposo.
En la distancia escuchó el Maserati de Mateo entrar en el camino de entrada. Finalmente regresaba a casa por primera vez en una semana. Se preguntó si siquiera notaría que había estado llorando. No lo hizo. Cuando Mateo pasó por su dormitorio 20 minutos más tarde, dirigiéndose a la habitación de invitados que había estado usando como su espacio personal, estaba silbando. Natalia lo escuchó al teléfono riéndose de algo que Sofía le había enviado por mensaje. Se cubrió con las sábanas y tomó una decisión. Presentaría los papeles, los firmaría, los entregaría. Y luego, de alguna manera, encontraría la forma de desmantelar esta trampa desde adentro. Porque el hombre de negro había cometido un error crítico. Había asumido que Natalia Guerra era indefensa. No lo era. Simplemente estaba harta de ser invisible. Mateo sostuvo los papeles de divorcio firmados a la luz que entraba por las ventanas de piso a techo de la cumbre, admirando su firma como si fuera una obra de arte. «Mira eso, cariño. Libertad en tinta». Sofía se rió, el sonido agudo y encantado mientras se inclinaba sobre la mesa para besarle el cuello. «No puedo creer que realmente pensara que lucharías por ella». «Qué patético». Natalia siempre fue dramática. Dale una semana sin acceso a mi dinero y volverá arrastrándose. Mateo sacó su teléfono, desplazándose por su aplicación bancaria con una lentitud deliberada. «Hagamos esto interesante». Tocó la pantalla varias veces. Cada toque era otra puerta que se cerraba en la cara de Natalia. Tarjetas de crédito, cuentas conjuntas, la cuenta del hogar que usaba para la compra, todo congelado y luego cerrado. Sofía se asomó por encima de su hombro, su uña perfectamente manicurada señalando la pantalla. ¿Qué hay de la tarjeta que usa en esa pequeña librería que tanto le gusta? ¿El rincón del lector? Mateo sonrió. Todas. Quiere jugar a la mujer independiente. Veamos cuán independiente es realmente. Su teléfono vibró. Un mensaje de su asesor. «Jefe, ¿estás seguro de esto?» El momento parece... Mateo lo borró sin leer el resto. Todo el mundo estaba tan paranoico últimamente. Era solo un divorcio. Las mujeres hacían berrinches. Siempre regresaban. ¿Deberíamos publicar algo? Sofía levantó su teléfono, inclinándolo para una selfie. «Solo para que todos sepan que oficialmente estás soltero». «Todavía no». «Oh, déjala que se retuerza un poco primero». Mateo apuró su champán, ya aburrido de la conversación. Natalia era un problema de ayer. Tenía envíos llegando de Sonora, una reunión con los proveedores de Oaxaca, y Sofía se veía increíble con ese vestido. Al otro lado de la ciudad, Natalia se sentó en el borde de un colchón hundido en el Motel Starlight, un lugar que cobraba por hora y no hacía preguntas. El letrero de neón exterior parpadeaba en rojo y azul a través de las delgadas cortinas, proyectando sombras que se sentían como acusaciones. Intentó usar su tarjeta de crédito en 3 hoteles diferentes antes de que la realidad la golpeara. Mateo ya la había cortado. El cajero automático había tragado su tarjeta de débito con un cruel trago mecánico. Había pagado esta habitación con el dinero de emergencia que guardaba en su coche. $73 mexicanos por una noche en un lugar que olía a cigarrillos y desesperación. Sus manos aún temblaban. No habían dejado de temblar desde que vio a Mateo firmar esos papeles a través de la ventana del restaurante, su risa resonando al otro lado de la calle como si estuviera actuando para una audiencia. El teléfono desechable apareció a las 11:47 p.m. Natalia había salido para tomar aire que no supiera a podredumbre cuando lo vio. Un pequeño teléfono negro posado en el capó de su coche, iluminado por el letrero parpadeante del motel. Sin nota, sin explicación, solo el teléfono. Sonó en el momento en que lo recogió. «¿Señora Guerra? ¿O debería decir señorita Guerra ahora?» La voz del fantasma era exactamente como ella la recordaba. Tranquila, controlada, victoriosa. «¿Qué quieres?» Su voz se quebró. «Felicitarte. Sí, Mateo firmó los papeles aún más rápido de lo que anticipamos. Su arrogancia es realmente bastante notable». Papeles crujieron en su lado. «Ahora, esto es lo que sucede a continuación. En aproximadamente 62 horas, usted recibirá una citación federal.
Un muy amable agente federal la entregará en cualquier dirección donde se esté escondiendo. Sí, sabemos dónde está, Natalia. Siempre lo sabemos. Ella miró alrededor del estacionamiento vacío, sintiéndose de repente expuesta. Cuando los federales le pregunten sobre las operaciones del almacén de Mateo, usted les contará sobre el envío que llegó el 14 de octubre. Describirá los contenedores. Mencionará las cuentas bancarias en paraísos fiscales que hemos plantado a nombre de su esposo. Todo lo que necesita decir está en la aplicación de notas de ese teléfono. Memorícelo. Grábelo en su cerebro. No lo enviaré a prisión por algo que no hizo. Sí lo hará, porque si no lo hace, lo mataremos de todos modos. Y esta vez nos aseguraremos de que usted sea testigo. El fantasma hizo una pausa. Lea el guión, Natalia. Practíquelo. Y recuerde, Mateo la eligió a Sofía por encima de usted. Eligió su ego por encima de su dignidad. Firmó esos papeles sin pensarlo 2 veces. ¿Por qué sigue protegiéndolo? La línea se cortó. Natalia se sentó en la acera fuera de la habitación 7, el teléfono desechable pesado en sus manos, y abrió la aplicación de notas. Líneas de testimonio llenaron la pantalla. Mentiras mezcladas con la verdad suficiente para ser creíbles. Cada palabra era un clavo en el ataúd de Mateo. Y en algún lugar al otro lado de la ciudad, su esposo probablemente estaba enredado en sábanas de seda con Sofía, riéndose de la esposa que había sido lo suficientemente tonta como para amarlo. Mateo estaba en su oficina privada con vistas al centro de la Ciudad de México, observando cómo su imperio se extendía por 3 monitores como un reino digital. Adquisiciones inmobiliarias en Guanajuato, rutas de envío desde Sinaloa, una cadena de clubes nocturnos que lavaba dinero tan limpiamente que podría haber sido bendecida por un sacerdote. Había construido esto con sangre y cálculo. Y unos papeles de divorcio no lo iban a retrasar. Jefe, necesitamos hablar de Natalia. Su asesor, Leonardo, estaba en el umbral con la postura de un hombre a punto de dar malas noticias. Mateo no levantó la vista de las pantallas. No hay nada de qué hablar. Ella presentó los papeles. Yo firmé. Está hecho. Eso es exactamente lo que me preocupa. El momento. El momento es que ella está siendo dramática. Las mujeres hacen eso. Mateo finalmente se giró, con los brazos tatuados cruzados sobre el pecho. Pensó que le rogaría. Le gané el pulso. Fin de la historia. Leonardo se acercó, bajando la voz a pesar de que estaban solos. Mateo, lleva 7 años casado, y ella pide el divorcio la misma semana en que los federales empiezan a olfatear las operaciones del almacén. ¿Eso no te parece conveniente? Los federales siempre están olfateando algo. Es su trabajo. Mateo sacó su teléfono, desplazándose por los mensajes de Sofía. Natalia está celosa y rencorosa. Eso es todo. ¿Y si no lo es? Los ojos de Mateo se volvieron fríos. Pues que pruebe, entonces se arrepentirá. Pero conozco a mi esposa, Leonardo, no tiene el carácter para algo más que presentar papeles que retirará en una semana cuando termine su pequeño berrinche. Leonardo abrió la boca para discutir, luego la cerró. No había forma de razonar con Mateo cuando estaba así, convencido de que estaba 3 pasos por delante de todos los demás. Solo ten cuidado. El privilegio conyugal era relevante cuando estábamos casados. Ahora es irrelevante porque ella no testificará contra mí. Me quiere demasiado. Mateo regresó a sus monitores, despidiendo a Leonardo con silencio. Lo que Leonardo no dijo, lo que no pudo decir sin sonar paranoico. El divorcio se sentía como el primer movimiento en una partida de ajedrez que Mateo no sabía que estaba jugando. 3 días después, Natalia abrió la puerta de su habitación de motel, esperando al servicio de limpieza. En su lugar, encontró a una mujer con traje oscuro que sostenía un portafolio de cuero, flanqueada por un hombre con la constitución de un linebacker. Natalia Guerra. La voz de la mujer era profesional, distante. Sí, soy la agente federal Patricia Henríquez. Este es el agente adjunto Jaime Romero. Abrió el portafolio, extrayendo un documento con un sello federal en relieve. Se le notifica un citatorio para que testifique ante un gran jurado federal en relación con las actividades criminales de Mateo Guerra.
El papel se sintió como hielo cuando Natalia lo tomó. Sus manos comenzaron a temblar de nuevo. Apenas habían dejado de temblar desde la noche en que el fantasma apareció en su habitación. No entiendo. Soy su esposa. Según los registros judiciales presentados hace 72 horas, usted es su exesposa. El divorcio se finalizó esta mañana. La expresión de la agente Henríquez no cambió, pero había algo casi compasivo en sus ojos, lo que significa que el privilegio conyugal ya no aplica. Usted puede y será obligada a testificar. El mundo dio vueltas. Natalia se agarró al marco de la puerta para estabilizarse. El citatorio especifica la fecha y hora de su comparecencia. El incumplimiento resultará en cargos federales por desacato al tribunal. Enríquez le entregó una tarjeta de negocios. Si necesita conseguir representación legal, le sugiero que lo haga de inmediato. La Fiscalía Federal se pondrá en contacto en las próximas 48 horas. ¿Y si me niego? Las palabras salieron en un susurro. Entonces será arrestada y retenida por desacato hasta que acepte testificar. Eso puede ser indefinidamente, señorita Guerra. El agente Romero habló por primera vez, su voz sorprendentemente suave. Esto no es opcional. La dejaron parada en el umbral, el citatorio temblándole en las manos como prueba de su propia traición. El lenguaje legal se volvía borroso, pero ciertas frases saltaban con cruel claridad. Testimonios sobre comercio interestatal ilegal, conspiración para cometer actos de crimen organizado influenciado por organizaciones corruptas. La trampa se había activado exactamente como el fantasma prometió. Natalia cerró la puerta y se deslizó por ella, la alfombra industrial áspera contra sus piernas. Su teléfono desechable vibró una vez, un mensaje de texto de un número bloqueado. Bien hecho, ahora memorice sus líneas. Sale al escenario en 11 días. Cruzando la ciudad, Mateo estaba cerrando un trato por un casino en Las Vegas cuando su abogado llamó. Mateo, tenemos un problema. Natalia ha sido citada por los federales. Mateo se rió por teléfono. ¿Y? No testificará contra mí. No tiene otra opción. Están divorciados. El privilegio conyugal desapareció. El dueño del casino al otro lado de la mesa observó cómo cambiaba la expresión de Mateo. Observó cómo la confianza se agrietaba ligeramente en los bordes. Por primera vez desde que firmó esos papeles, Mateo Guerra sintió algo desconocido arrastrarse por su espalda. Se sintió como una duda. Ella todavía no lo hará, dijo, pero su voz había perdido su certeza. Su abogado suspiró. Mateo, legalmente hablando, acaba de entregar a su esposa al gobierno federal como su testigo estrella. Lo que sea que le pregunten, ella tiene que responder. Y si se niega, la encerrarán hasta que lo haga. Mateo terminó la llamada. El trato del casino de repente se sintió irrelevante. Buscó el número de Natalia, el que había ignorado durante 3 días, y lo miró fijamente. Su asesor tenía razón. El momento era demasiado perfecto. Pero Mateo Guerra no llegó a donde estaba admitiendo errores. Si Natalia pensaba que podía destruirlo, aprendería exactamente lo que les pasaba a las personas que lo traicionaban. Lo que él no sabía, Natalia no estaba tratando de destruirlo. Estaba tratando de salvarlo de una trampa en la que ambos habían caído. Una que Mateo había envuelto con su propia arrogancia. El allanamiento ocurrió a las 4:37 a.m. Mateo estaba en la cama con Sofía cuando su teléfono explotó con llamadas. Su gerente de almacén, su jefe de seguridad, su abogado, todos gritando variaciones de la misma pesadilla. Los federales estaban destrozando su almacén de Aguascalientes con una orden del tamaño de una guía telefónica. Llegó 30 minutos después a un estacionamiento inundado de vehículos federales, sus luces pintando el amanecer de rojo y azul. FBI, PGR, Seguridad Nacional. El tipo de sopa de letras que significaba que alguien iba a prisión por mucho tiempo. La agente Sarah Chan lo recibió en el perímetro, su placa brillando con la luz de la mañana. Señor Guerra, tenemos una orden para registrar estas instalaciones en busca de pruebas de trata de personas y conspiración para cometer actos de terrorismo doméstico. La sangre de Mateo se heló. ¿De qué demonios está hablando? Creo que sabe exactamente de qué estoy hablando. Chan señaló la entrada del almacén donde los agentes sacaban contenedores sellados.
Recibimos una denuncia sobre envíos sospechosos que llegaron el 14 de octubre. Contenedores que no estaban en ningún manifiesto. Contenedores con doble fondo y sistemas de control climático diseñados para transportar personas. Eso es una locura. Usted dirige un negocio de envío legítimo con cuentas en el extranjero, en las Islas Caimán, que recibió transferencias bancarias de organizaciones de tráfico conocidas. Chan sacó una tableta, deslizando pantallas de registros bancarios que Mateo nunca había visto antes. Cuentas a su nombre, señor Guerra, con su firma en los documentos de constitución. Mateo miró fijamente la pantalla. Las firmas parecían reales. Los números de cuenta no significaban nada para él. Oh, pero ahí estaban. Su nombre, su supuesta autorización, transfiriendo millones en dinero ilícito. Nunca antes había visto esas cuentas en mi vida. Eso es lo que todos dicen. La sonrisa de Chan fue afilada. También encontramos documentación en la oficina de su almacén, manifiestos de envío con lenguaje codificado, comunicaciones con operadores de carteles, un teléfono desechable con textos que coordinan lugares de entrega. Hizo una pausa. Y el testimonio de un testigo que confirma su participación directa. Las manos de Mateo se apretaron en puños. ¿Qué testigo? Esa información está sellada, pero puedo decirle esto. Ella es muy creíble, muy detallada y muy motivada a que se haga justicia. Ella. La palabra cayó como un puñetazo. Natalia. Mateo se dio la vuelta y regresó a su coche antes de hacer algo que lo llevaría a ser arrestado en el acto. Su mente corrió a través de la línea de tiempo. Los papeles de divorcio, la citación que mencionó su abogado, y ahora este allanamiento con pruebas que no podían ser reales, pero que parecían lo suficientemente perfectas como para enterrarlo. Su teléfono sonó. «Leonardo, dime que estás viendo esto», gruñó Mateo. «Lo estoy viendo en las noticias. Mateo, esto está mal. Están hablando de cargos de terrorismo. Eso es una supermax federal si te declaran culpable». «No hice nada de esto». Mateo golpeó el volante con la mano. «Alguien plantó esto. Alguien con acceso a mi almacén, mis cuentas, mi...» Se detuvo. «Natalia. Mateo, no creo...» ¿Quién más sabía sobre el envío de octubre? ¿Quién más tenía acceso a mi oficina? La voz de Mateo bajó a algo peligroso. Ella pidió el divorcio para obtener inmunidad. Luego les dio una historia a los federales y plantó pruebas para que se mantuviera. «Mira, está tratando de destruirme porque elegí a Sofía. Eso parece extremo. El infierno no tiene furia como una mujer despechada, Leonardo. Me jugó. Me hizo pensar que ella era la víctima mientras me tendía una trampa». Mateo encendió el motor, con la mandíbula apretada. «Averigua dónde se está quedando. Averigua con quién está hablando y averigua exactamente qué les dijo a los federales». «¿Qué vas a hacer?» Mateo observó a los agentes sacar otro contenedor de su almacén. Cada uno, otro clavo en un ataúd que alguien había construido específicamente para él. «Voy a asegurarme de que Natalia Guerra se arrepienta de haber pensado que podía traicionarme. Ella quiere jugar en mi mundo. Está a punto de aprender las reglas». Terminó la llamada y buscó el número de Sofía. «Cariño, necesito que me hagas un favor». Lo que Mateo no sabía, Natalia estaba en su habitación de motel, viendo la misma cobertura de noticias con lágrimas corriendo por su rostro. El fantasma había cumplido su promesa. La trampa era perfecta. Y en 11 días se vería obligada a presentarse ante un gran jurado y repetir las mentiras que enviarían a Mateo a prisión por crímenes que no cometió. Había salvado su vida al divorciarse de él. Ahora tenía que destruir su libertad para mantenerlo con vida. El teléfono desechable vibró. «Excelente trabajo. Nos vemos en el tribunal». Natalia arrojó el teléfono contra la pared, viendo cómo se hacía añicos. Pero no importaba. El fantasma tenía otros. Siempre lo hacía. Y Mateo, cegado por la ira y el ego, estaba a punto de empeorar todo al ir tras la única persona que aún intentaba salvarlo. Natalia encontró la falla a las 2:02 a.m., entrecerrando los ojos en la pantalla del teléfono desechable hasta que le ardieron los ojos. El fantasma había sido minucioso, meticuloso incluso, pero había cometido un error crítico.
El manifiesto de envío del 14 de octubre indicaba una llegada de contenedor a las 3:47 p.m., pero el almacén de Mateo no operaba los martes después de las 2 p.m. Ella lo sabía porque había manejado su programación durante años, cuando él aún fingía que ella importaba. Los registros de seguridad lo demostrarían. El contenedor no podría haber llegado cuando la evidencia lo afirmaba. Era una grieta en los cimientos, pequeña pero fatal. Si pudiera hacer que Mateo obtuviera esos registros antes del gran jurado, si pudiera hacerle ver que estaba siendo incriminado, tal vez podría desentrañar el plan del fantasma sin testificar. Tal vez podría salvar a Mateo sin destruirlo. Intentó llamarlo. Su número fue directo al buzón de voz, bloqueado. Intentó en su oficina, su asesor, incluso la casa que habían compartido. Nada. Mateo la había cortado por completo. ¿Y por qué no lo haría? Seguramente pensaba que ella era quien lo incriminaba. Entonces vio la invitación en su correo electrónico, reenviada desde una dirección que no reconocía. La gala de la Alianza Empresarial de Ciudad de México. Mateo estaría allí. Nunca perdía la oportunidad de mostrar poder. El correo electrónico incluía un boleto, sin mensaje, sin explicación. Pero Natalia reconoció la oportunidad cuando la vio, incluso envuelta para regalo por alguien que probablemente quería verla fracasar. Compró un vestido con el último dinero en efectivo de emergencia que le quedaba. Negro, simple, nada como los vestidos de diseñador que solían llenar su armario. Parecía una mujer que lo había perdido todo. Supuso que eso era preciso. El salón de baile del Grand Hyatt brillaba con la élite criminal de la Ciudad de México vestida de empresarios. Natalia se deslizó entre la multitud, buscando la presencia tatuada de Mateo entre los esmóquines y las copas de champán. Lo encontró cerca de la barra, con Sofía colgando de su brazo como una joya cara. El corazón de Natalia latía con fuerza contra sus costillas. Se abrió paso entre la multitud. Cada paso se sentía como caminar por aguas profundas. Mateo. Él se giró, y la expresión de su rostro era de puro desprecio. ¿Tienes agallas para aparecer aquí? Necesito hablar contigo. Se trata de la evidencia. Hay algo mal con... Lo único que está mal eres tú. La voz de Mateo se extendió por las mesas cercanas. Las cabezas giraron. Me incriminaste, Natalia. Plantaste pruebas. ¿Y ahora estás aquí intentando qué? ¿Regodearte? No, no entiendes. Sofía se interpuso entre ellos, su sonrisa maliciosa. Creo que necesitas irte. Mateo no quiere saber nada de su desesperada exesposa. Sofía, muévete. Esto es importante. Natalia intentó rodearla, pero Sofía se movió, bloqueando su camino como una pared bien vestida. ¡Seguridad! La voz de Sofía resonó. Esta mujer nos está acosando. Estoy tratando de ayudarlo. Natalia agarró la manga de Mateo, su voz quebrándose. El envío del 14 de octubre. El manifiesto está mal. El momento no coincide con el horario de tu almacén. Mateo, por favor, tienes que revisar los registros de seguridad antes. Mateo se zafó de un tirón. ¿Antes de qué? ¿Antes de que perjures tú misma en la corte? ¿Antes de que me envíes a prisión con tus mentiras? Se inclinó cerca. Su voz bajó a algo cruel. Confiaba en ti, Natalia. Te di todo, y me lo pagaste convirtiéndote en informante federal. Eso no fue lo que pasó. Dos guardias de seguridad aparecieron, sus manos ya extendiéndose hacia los brazos de Natalia. La multitud había formado un círculo, los teléfonos afuera, grabando su humillación para la posteridad de las redes sociales. Mateo, por favor, solo escúchame un minuto. Sáquenla de aquí. Teo le dio la espalda, estrechando a Sofía. Y si intenta contactarme de nuevo, quiero una orden de restricción. Los guardias la sujetaron de los brazos, no con rudeza, pero con la suficiente firmeza como para que forcejear solo empeoraría la escena. Natalia sintió que las lágrimas le quemaban los ojos mientras la llevaban hacia la salida, pasando por mesas de extraños que susurraban entre sí. Mateo se retorció en el agarre del guardia, desesperada. El almacén cierra a las 2 p.m. los martes. Revisa los registros.
El contenedor no pudo haber. Las puertas del salón de baile se cerraron, cortando sus palabras. La dejaron en la acera afuera, la noche de la Ciudad de México fría contra sus hombros desnudos. Dentro, podía ver a Mateo a través de las ventanas, riéndose de algo que Sofía dijo. La imagen de un hombre que acababa de deshacerse de un inconveniente. Natalia se quedó allí temblando de frío, de rabia, de la impotencia de ver una trampa cerrarse sobre alguien demasiado arrogante para ver las fauces. Había intentado. Había arriesgado la ira del fantasma para advertir a Mateo, y él la había echado como basura. Su teléfono vibró. No el desechable, su teléfono normal. Un mensaje de texto de un número desconocido. Buen intento, pero Mateo es demasiado orgulloso para escuchar a la esposa que desechó. Nos vemos en 7 días, señorita Guerra. Traiga su testimonio. Natalia miró las ventanas brillantes de la gala. La silueta de Mateo, rodeado de personas que lo abandonarían en el momento en que fuera acusado. Él la había llamado desesperada. Tal vez ella estaba lo suficientemente desesperada como para salvar a un hombre que la odiaba. Lo suficientemente desesperada como para seguir intentándolo, incluso cuando él había dejado claro que ella no era nada para él. Pero la desesperación tenía límites. Y Mateo Guerra acababa de encontrar los suyos. ¡Espera! El abogado de Mateo irrumpió en su oficina a las 7 a.m. sin llamar. Algo que Tomás Guerrero nunca había hecho en 15 años de mantener a Mateo fuera de prisión. Solo eso debería haber advertido a Mateo que las noticias eran catastróficas. La fiscalía acaba de publicar su lista de testigos. Tomás dejó caer una carpeta en el escritorio de Mateo, con el rostro ceniciento. El nombre de Natalia está en la cima, no solo como testigo, Mateo. Como su testigo principal, todo el caso se basa en su testimonio. Mateo apenas levantó la vista de su café. ¿Y qué? No testificará contra mí. Está fanfarroneando. Ella no tiene otra opción. La voz de Tomás se quebró. Eso es lo que he estado tratando de decirte. Eso es lo que tu asesor trató de decirte. En el momento en que firmas esos papeles de divorcio, le quitas su privilegio conyugal. Está legalmente obligada a testificar. Y si se niega, la retendrán por desacato indefinidamente. Entonces se negará. Natalia preferiría pudrirse en una celda que traicionarme. Tomás lo miró como si estuviera viendo a un hombre ahogarse en aguas poco profundas. Mateo, necesito que escuches con mucha atención. He revisado la cronología de la fiscalía. El divorcio se presentó el 18 de septiembre. Firmaste los papeles el 19 de septiembre. El divorcio se finalizó el 22 de septiembre. El allanamiento del almacén ocurrió el 25 de septiembre. Natalia fue citada el 26 de septiembre. Así que la cronología es matemáticamente perfecta. Tomás sacó un diagrama de cronología, líneas rojas conectando fechas como un tablero de asesinato. Alguien orquestó toda esta secuencia. Necesitaban que Natalia se divorciara de ti antes de poder usar su testimonio. La necesitaban vulnerable, aislada y legalmente expuesta. La taza de café de Mateo se detuvo a mitad de camino de sus labios. Piénsalo, continuó Tomás, ahora caminando. ¿Por qué Natalia se divorciaría de repente después de 7 años? ¿Por qué lo haría días antes de la mayor investigación federal sobre tus operaciones? ¿Por qué ella se detuvo? Una revelación lo golpeó. Mateo, ¿Natalia tenía alguna razón para saber sobre el envío del 14 de octubre? Ella ya no trabajaba para mí. La despedí hace meses. Exacto, ella no habría sabido sobre ese envío. No habría sabido sobre las cuentas en el extranjero. No habría sabido ninguno de los detalles de la acusación federal a menos que alguien se lo dijera. Tomás se apoyó en el escritorio. Alguien le dio información y la obligó a pedir el divorcio. Luego la usaron como arma contra ti. Mateo dejó su café, sus dedos tatuados tamborileando sobre la caoba. Así que estás diciendo que ella está trabajando con alguien. Estoy diciendo que está siendo usada por alguien. Hay una diferencia. Tomás abrió otro documento. Obtuve los registros de seguridad del almacén que pediste la semana pasada. Tenías razón.
El almacén cierra a las 2:00 p.m. los martes. Durante 3 años. La llegada del contenedor listada en la evidencia a las 3:47 p.m. tiempo imposible. Las piezas comenzaron a encajar en la mente de Mateo lentamente, a regañadientes. Natalia en la gala tratando desesperadamente de decirle algo sobre la cronología. El rostro de Natalia cuando la había echado, no enojado, sino aterrado. Los papeles de divorcio llegando la misma semana en que todo se desmoronó. Intentó advertirme, dijo Mateo en voz baja. En la gala, dijo algo sobre el horario del almacén. Y tú la hiciste echar. La voz de Tomás no contenía juicio, solo una resignación agotada. Mateo, bueno, quienquiera que haya montado esto, sabía exactamente cómo reaccionarías. Sabían que pensarías que Natalia te traicionó. Sabían que tu ego te cegaría ante lo que realmente estaba sucediendo. Mateo se puso de pie, caminando hacia la ventana con vistas a la ciudad. Su imperio se extendía debajo de él. Negocios, propiedades, poder construido sobre el miedo y el respeto. Pero el respeto no significaba nada si te pudrías en una celda de máxima seguridad. Si Natalia está siendo forzada a testificar, ¿quién la está forzando? No lo sé, pero son buenos, profesionales, el tipo de personas que planean operaciones con meses de antelación. Tomás cerró la carpeta. El gran jurado se reúne en 6 días. Cuando Natalia suba al estrado, repetirá el guión que le hayan dado. La evidencia está plantada, pero su testimonio la hará creíble. Y tú, Mateo, firmaste los papeles que hicieron todo esto posible. El reflejo de Mateo lo miraba fijamente desde el cristal de la ventana. Un hombre que había construido un imperio leyendo a la gente, manteniéndose 3 pasos por delante, sin mostrar nunca debilidad. Y lo habían jugado como a un aficionado. ¿Podemos evitar que testifique? No legalmente. Ella está bajo citación. Tomás dudó. Hay otras formas, pero las desaconsejaría. Si algo le sucede a Natalia ahora, serías la primera persona que investigarían. Solo empeoraría las cosas. Mateo se volvió hacia su abogado. Así que se supone que me siente aquí y espere a que mi exesposa me envíe a prisión. Tu exesposa, a quien echaste de una gala mientras intentaba salvarte, corrigió Tomás en voz baja. Sí, Mateo, eso es exactamente lo que se supone que debes hacer, a menos que descubras quién realmente mueve los hilos antes de que se reúna el gran jurado. Después de que Tomás se fue, Mateo se sentó solo en su oficina, mirando los papeles de divorcio que había firmado con tanta arrogancia. Había pensado que estaba desafiando el farol de Natalia. Había pensado que le estaba dando una lección sobre cruzarlo. En cambio, había caminado directamente hacia una trampa diseñada específicamente para hombres como él. Hombres demasiado orgullosos para escuchar, demasiado poderosos para creer que podían ser superados. Pero Mateo Guerra no había sobrevivido tanto tiempo aceptando la derrota. Si alguien estaba usando a Natalia como arma contra él, descubriría quién. Y luego les recordaría por qué la gente temía su nombre. Lo que él todavía no entendía era que Natalia no era su enemiga. Era la única persona que aún luchaba por mantenerlo con vida. La ubicación de la reunión le llegó por mensaje de texto a medianoche. Parque La Confluencia, a las 2:01 a.m. Ven solo. Natalia estaba en el baño de su motel, mirando el pequeño dispositivo de grabación que había comprado en una tienda de electrónica en una zona peligrosa de Guadalajara. Era del tamaño de una memoria USB, diseñada para parecer un colgante en un collar. El empleado no hizo preguntas cuando pagó en efectivo. Sus manos temblaban mientras se lo abrochaba al cuello. Esto no era para los federales. Ellos lo usarían para hundir más a Mateo. Esto era un seguro. Prueba de que había sido coaccionada. Prueba de que el fantasma había orquestado todo. Si iba a caer, se lo llevaría con ella. El parque estaba vacío cuando llegó. El río Lerma reflejaba la luz de la luna como plata líquida. Lo escuchó antes de verlo. Pasos en el camino de grava, medidos y seguros. Señorita Guerra, justo a tiempo. El fantasma emergió de las sombras, sus ojos pálidos captando la luz de la calle. Llevaba el mismo traje caro, la misma sonrisa fría. Confío en que ha estado practicando su testimonio.
Quiero que esto termine. La voz de Natalia salió más firme de lo que se sentía. He hecho todo lo que pediste. Pedí el divorcio. Corté a Mateo. Estoy preparada para testificar. Solo dime cuándo termina esto. ¿Termina? El fantasma se rió. Un sonido sin calidez. Natalia, esto es solo el principio. El gran jurado es simplemente el primer acto. El juicio durará meses, años. Si los abogados de Mateo son competentes, testificarás una y otra vez, cada vez clavando más hondo los clavos en su ataúd. Dijiste que iría a prisión. Dijiste que ese era el plan. Y lo es, pero ¿pensaste que sería rápido, limpio? El fantasma la rodeó lentamente como un tiburón. Mateo Guerra destruyó vidas, Natalia. Mereces sufrir de la misma manera que sufrieron sus víctimas. Lenta, públicamente, viendo cómo todo lo que construyó se convierte en cenizas. La mano de Natalia se dirigió al colgante en su garganta, sintiendo su peso. La evidencia que plantaste, el envío del 14 de octubre, el momento está mal. El almacén de Mateo cierra a las 2 p.m. los martes. El fantasma dejó de caminar. Por primera vez, algo brilló en su rostro. Sorpresa, luego diversión. ¿Te diste cuenta de eso? Inteligente. Sacó una tabaquera de plata encendiendo un cigarrillo con practicada facilidad. No importa. Tu testimonio establecerá que Mateo a veces mantenía el almacén abierto fuera del horario para envíos especiales. Testificarás que lo viste hacerlo personalmente. El jurado te creerá a ti antes que a un registro de seguridad que puede ser falsificado. Pero no es cierto. La verdad es lo que el jurado cree, Natalia. Y creerán a la exesposa llorosa que fue lo suficientemente valiente como para presentarse. Exhaló humo al aire frío. ¿Quieres saber lo hermoso de todo esto? El contenedor en sí es real. Realmente lo envié. Lo hice desviar a través de la red de almacenes de Mateo, usando sus códigos, sus manifiestos, su firma. La única parte falsa es el contenido. Mateo pensó que estaba moviendo productos electrónicos. Nos aseguramos de que estuviera moviendo pruebas de tráfico. La sangre de Natalia se heló. Estás admitiendo que lo incriminaste. Estoy admitiendo que lo superé en estrategia. Hay una diferencia. El fantasma se acercó. Su voz bajó. Mateo Guerra no es inocente, Natalia. Tal vez no de este crimen específico, pero de otros, absolutamente. Las drogas, la extorsión, los cuerpos que desaparecen. Todo real. Simplemente le dimos a los federales un crimen que realmente podían procesar. Piénsalo como justicia creativa. La justicia no se supone que sea creativa. Su voz tembló con una rabia apenas contenida. Se supone que debe ser verdadera. Qué ingenua. El fantasma arrojó ceniza al río. Déjame decirte exactamente cómo funciona esto. Las cuentas en el extranjero creadas utilizando documentos financieros que robé, de las operaciones reales de Mateo, y modificados los manifiestos de envío basados en las rutas reales de tráfico de Mateo, simplemente mejoradas. El teléfono desechable que encontraron en su oficina, plantado por alguien de su propio equipo de seguridad que me debía un favor. Cada pieza de evidencia es una mezcla perfecta de verdad y ficción. Ni siquiera los propios abogados de Mateo podrán distinguir dónde termina la realidad y comienza nuestra narrativa. ¿Por qué me estás diciendo esto? Natalia exigió, porque necesitas entender lo completamente atrapada que estás, porque en 4 días te presentarás ante ese gran jurado y entregarás tus líneas perfectamente, sabiendo que cada palabra está diseñada para encarcelar a un hombre que puede que no sea culpable de este crimen en particular, pero que merece prisión de todos modos. Se inclinó lo suficiente como para que ella pudiera oler su colonia, cara, como todo lo que le rodeaba. Y porque incluso si intentaras retractarte, ¿quién te creería? La exesposa despechada que de repente desarrolla una conciencia. Pensarían que Mateo te convenció. Te acusarían de obstrucción. El fantasma miró su reloj, un Rolex de platino, que probablemente costaba más que el motel donde Natalia se escondía. Memoriza tu testimonio, Natalia. Practícalo hasta que lo puedas recitar dormida. Y recuerda,
Si te desvías del guión ni siquiera un poco, Mateo no irá a prisión. Él irá al suelo junto con todos los que amas. Se alejó, sus pasos desvaneciéndose en la oscuridad, dejando a Natalia sola con el dispositivo de grabación ardiendo contra su pecho como una marca. Esperó hasta estar segura de que se había ido. Luego sacó el colgante con manos temblorosas. La pequeña luz roja confirmó que había grabado todo, cada confesión, cada detalle, cada admisión arrogante. De vuelta en su habitación de motel, Natalia subió la grabación a una cuenta de almacenamiento en la nube que había creado bajo un nombre falso. Luego enterró el dispositivo detrás del espejo del baño. No era el escondite perfecto, pero era lo suficientemente bueno. El fantasma pensó que la había atrapado por completo, pero había cometido el error que todo hombre arrogante eventualmente comete. Había subestimado a la mujer que había acorralado. Natalia tenía pruebas ahora, pruebas de que había sido coaccionada, pruebas de que la evidencia había sido plantada, pruebas de toda la conspiración. Solo tenía que sobrevivir lo suficiente para usarlas. El Palacio de Justicia Federal se sentía como un mausoleo, todo mármol y fría justicia. El tipo de edificio diseñado para recordarte lo pequeño que eras frente al peso del poder gubernamental. Natalia se sentó en la silla de los testigos, con las manos cruzadas sobre la mesa frente a ella para ocultar su temblor. Frente a ella, el fiscal federal adjunto Miguel Bravo organizaba sus expedientes con la precisión de un hombre que había enviado a docenas de personas a prisión y planeaba añadir una más hoy. Mateo estaba sentado en un rincón con su abogado, prohibido hablar, pero permitido observar. Sus ojos la quemaban como miras láser. Podía sentir su odio desde el otro lado de la sala, lo suficientemente denso como para asfixiarla. Señorita Guerra, gracias por comparecer hoy. La voz de Bravo era suave, practicada. Sé que esto es difícil, testificar contra su exmarido. Exmarido, corrigió Natalia en voz baja. La distinción importaba. Importaba más de lo que Bravo podría saber. Por supuesto, comencemos con el envío del 14 de octubre. Usted declaró en su entrevista preliminar que tenía conocimiento de contenedores inusuales que llegaban al almacén del señor Guerra en Aguascalientes. ¿Es correcto? Natalia tomó aire. Esto era todo. La cuerda floja. Una palabra equivocada y Mateo iría a prisión por crímenes que no cometió. Una palabra correcta y el fantasma sabría que lo había traicionado. Declaré que me informaron sobre contenedores inusuales. Nunca los presencié personalmente. Los ojos de Bravo se entrecerraron ligeramente. ¿Informada por quién? Por la persona que me obligó a solicitar el divorcio. Natalia mantuvo su mirada con firmeza. La persona que irrumpió en mi casa, me apuntó con un arma en la cabeza y amenazó con matar a mi esposo si no cooperaba con esta acusación. La sala quedó en silencio. El abogado de Mateo se inclinó. El propio Mateo parecía haber recibido un puñetazo. Bravo se recuperó rápidamente, su máscara profesional volviendo a su lugar. Señorita Guerra, ¿se está retractando de su declaración anterior? La estoy aclarando. Una tercera persona me dio información sobre las operaciones comerciales de Mateo. Información que no tenía forma de verificar. Información que me dijeron que memorizara y repitiera bajo juramento. ¿Quién le dio esta información? Se hace llamar el fantasma. No sé su nombre real. Él nunca me mostró una identificación. Natalia sacó un papel doblado del bolsillo de su chaqueta, una captura de pantalla impresa de la nube, pero sí sé que admitió haber plantado pruebas en el almacén de Mateo. Tengo una grabación de esa confesión. Bravo se puso de pie tan rápido que su silla raspó el suelo. Su señoría, necesito un receso. Siéntese, señor Bravo. La jueza, una mujer de unos 60 años con cabello gris acerado, se inclinó. Señorita Guerra, está bajo juramento. ¿Le está diciendo a este tribunal que fue coaccionada para proporcionar falso testimonio? Sí, su señoría. Me dijeron que si no solicitaba el divorcio y testificaba contra Mateo Guerra, mi esposo sería asesinado. Me dieron un guión. Me dijeron qué decir sobre el envío del 14 de octubre, sobre cuentas en el extranjero, sobre operaciones de tráfico
Y nada de eso fue información que obtuve de primera mano. Todo provino del fantasma. Mateo se puso de pie. Su abogado lo agarró del brazo para volver a sentarlo. Su rostro se había puesto pálido bajo sus tatuajes, las piezas finalmente encajando de una manera que debió sentirse como un cuchillo retorciéndose en sus entrañas. Bravo intentó de nuevo. Su señoría, el testigo es claramente. Dije que se sentara. La jueza se volvió hacia Natalia. Esta grabación que mencionó, ¿la tiene con usted? Tengo acceso a ella, su señoría. Puedo proporcionarla al tribunal. La voz de Natalia se fortaleció. También puedo proporcionar detalles sobre las empresas fantasma del fantasma, las que usó para crear las cuentas falsas en el extranjero a nombre de Mateo. ¿Empresas fantasma? Bravo parecía genuinamente confundido ahora, su acusación desmoronándose en tiempo real. Sí, las cuentas en las Islas Caimán, que parecen estar a nombre de Mateo, fueron creadas utilizando documentos financieros robados y canalizadas a través de empresas fantasma registradas en Delaware. Empresas que en realidad no existen excepto en papel. Natalia sacó otra hoja. Investigación que había hecho durante noches de insomnio en esa habitación de motel, rastreando hilos financieros con la desesperación de una mujer que no tenía nada más que perder. Empresas que todas se remontan a una única firma de inversión con sede en la Ciudad de México, Titan Ventures. Observó atentamente el rostro de Bravo. Si el fantasma tenía a alguien dentro de la oficina del fiscal federal, la reacción de Bravo se lo diría. Pero Bravo parecía genuinamente sorprendido, lo que significaba que o era un excelente actor o lo habían jugado tan a fondo como a Mateo. Su señoría, me gustaría solicitar custodia protectora para la señorita Guerra. El abogado de Mateo se puso de pie, su voz cortando el caos. Si lo que dice es cierto, ella corre peligro inmediato por parte de este personaje del fantasma. De acuerdo, dijo la jueza. Señorita Guerra, será puesta bajo protección federal hasta que podamos verificar sus afirmaciones. Señor Bravo, suspendo estos procedimientos hasta que se investiguen las denuncias de manipulación de pruebas y coacción de testigos, y que alguien me consiga todo lo que tenemos sobre Titan Ventures. La sala estalló. Los fiscales se apresuraron. Los agentes federales se acercaron a Natalia, pero todo lo que ella podía ver era a Mateo inmóvil en el rincón, mirándola como si la viera por primera vez. Lo había salvado de nuevo, pero esta vez él finalmente lo sabía. Un agente le tocó el codo. Señorita Guerra, tenemos que moverla ahora. Natalia se puso de pie, sus piernas de alguna manera firmes a pesar de todo. Pero mientras la llevaban hacia la puerta, pasó junto a Mateo. Sus ojos se encontraron por un momento, los suyos llenos de algo que podría haber sido arrepentimiento, los suyos llenos de agotamiento. El almacén cierra a las 2 p.m. los martes, dijo en voz baja. Intenté decírtelo. Luego, el agente la sacó de la sala, lejos del esposo al que había destruido su vida para salvar, lejos de la acusación que se había desplomado como un castillo de naipes, hacia lo que viniera después. Detrás de ella, Mateo Guerra se sentó pesadamente en su silla, su imperio intacto, pero su mundo fundamentalmente cambiado. Le había llamado desesperada, débil, una mujer despechada. Se había equivocado en todo. El verdadero nombre del fantasma era Marco Brenes, heredero de un imperio naviero que Mateo había desmantelado 7 años atrás en una adquisición hostil que dejó a la familia Brenes en la quiebra. Los federales lo encontraron 3 días después del testimonio de Natalia, atrincherado en un ático en la Ciudad de México, con suficiente evidencia de conspiración y manipulación de testigos como para enviarlo a prisión por 30 años. Titan Ventures se desmoronó como fichas de dominó, revelando una red de venganza que se había estado gestando durante años. Mateo fue absuelto de todos los cargos al final de la semana. Encontró a Natalia en una casa de seguridad en Guadalajara, un apartamento anodino, con protección federal afuera y sin futuro adentro. Estaba empacando una pequeña maleta cuando él llamó a la puerta. Los agentes la habían dejado pasar después de que su abogado hiciera llamadas y moviera hilos.
Mateo Guerra siempre conseguía lo que quería, incluso cuando lo que quería era una conversación con la mujer que había destruido, Natalia. Se paró en la entrada, luciendo más pequeño de alguna manera, a pesar de su costoso traje y su confianza tatuada. La arrogancia se había resquebrajado, dejando algo casi humano debajo. Necesitamos hablar. Ella no se giró, solo siguió doblando ropa. No hay nada de qué hablar, Mateo. Hay todo de qué hablar. Él entró, cerrando la puerta detrás de él. Sé lo que hiciste. Sé que me salvaste la vida. Sé que pasaste por un infierno por mi culpa. Y yo hizo una pausa, las palabras claramente difíciles. Lo siento por no haberte escuchado, por no haber confiado en ti, por haberte echado de esa gala cuando intentabas advertirme. Natalia finalmente se giró para mirarlo. Se veía cansada, mayor de lo que era, como alguien que había sobrevivido a una guerra. ¿Es eso lo que es? Una disculpa. Estoy intentando arreglar las cosas. Mateo se acercó, su voz suavizándose de la manera en que solía usarla cuando eran felices, cuando ella todavía creía que su ternura era real. Vuelve a casa, Natalia. Podemos arreglar esto, renovar nuestros votos, empezar de nuevo. Seré mejor esta vez, lo prometo. No más, Sofía. No más, no. La palabra salió plana. Final. Mateo parpadeó. ¿Qué quieres decir con no? Quiero decir no, Mateo. Yo no voy a volver, no voy a renovar nada, no te daré otra oportunidad de tratarme como si fuera invisible. Natalia metió la mano en su bolso y sacó una pequeña memoria USB, sosteniéndola entre ellos como evidencia en un juicio. Esta es una copia de la grabación, el fantasma confesándolo todo. Te la doy como seguro en caso de que los abogados de Brenes intenten algo. Mateo tomó la memoria. La confusión nubló sus facciones. Natalia, no entiendo. Me salvaste. Arriesgaste todo por mí. ¿Por qué ibas a...? Te salvé porque, a pesar de todo, te amaba. Tiempo pasado, la voz de Natalia se quebró ligeramente, pero siguió adelante. Me divorcié de ti para mantenerte vivo. Me mudé a un motel que olía a cigarrillos y arrepentimiento. Memoricé mentiras que se suponía que debía decir bajo juramento. Llevé un micrófono oculto para reunirme con un hombre que pudo haberme matado. Hice todo eso para protegerte, y estoy agradecida, pero nunca confiaste en mí. Las palabras brotaron de ella, crudas y enojadas. Cuando aparecí en esa gala, desesperada por advertirte, me hiciste echar. Me llamaste desesperada. Pensaste que yo era el enemigo. Después de 7 años de matrimonio, no me conocías lo suficiente como para darte cuenta de que nunca te traicionaría. La mandíbula de Mateo se tensó. Cometí un error. Tomaste una decisión. Elegiste creer lo peor de mí porque tu ego no podía aceptar que te dejara por cualquier razón que no fuera el rencor. Natalia cerró su maleta con movimientos bruscos y decisivos. Elegiste a Sofía antes que a mí todos los días de nuestro matrimonio. Elegiste tu orgullo antes que mis advertencias. Y cuando te necesité para que me escucharas solo un minuto, elegiste humillarme en su lugar. Natalia, por favor. Mateo extendió la mano para tocarla, pero ella se apartó. Te estoy pidiendo que me perdones. Te estoy pidiendo otra oportunidad. No, Mateo, me estás pidiendo que olvide. Hay una diferencia. Ella tomó su maleta, caminando hacia la puerta. ¿Quieres perdonarme como si yo fuera la que hizo algo mal? Como si solicitar el divorcio para salvar tu vida fuera una traición en lugar de un sacrificio. Todavía no lo entiendes. Mateo la siguió al pasillo. La desesperación reemplazaba su confianza habitual. Entonces ayúdame a entenderlo. Dime lo que necesitas. Haré cualquier cosa. Natalia se detuvo en el ascensor, su dedo flotando sobre el botón. Cuando se giró hacia él, las lágrimas surcaban su rostro, pero su voz era firme. Necesitaba que confiaras en mí. Necesitaba que me respetaras lo suficiente como para escucharme cuando intentaba salvarte. Necesitaba que me amaras como yo te amaba a ti, completamente, sin condiciones, sin amantes, sin hacerme luchar por las migajas de tu atención.
Ella presionó el botón. Pero no pudiste hacer nada de eso. Y ahora es demasiado tarde. No es demasiado tarde. Todavía somos... Estamos divorciados, Mateo. Tú firmaste los papeles, ¿recuerdas? Los firmaste mientras te reías con tu amante, tan seguro de que volvería arrastrándome. El ascensor sonó, las puertas se abrieron. Pues no me arrastro. Camino y no miro atrás. Mateo sacó los papeles de divorcio de su chaqueta. Los había estado llevando desde que su abogado le mostró la cronología. Evidencia de su propia estupidez. Estos no tienen por qué ser definitivos. Podemos... Son definitivos. Los presenté para salvarte la vida, pero me los quedo porque me enseñaste algo importante. Natalia entró al ascensor, su maleta a su lado. Me enseñaste que me merezco algo mejor que un hombre que solo me valora cuando ya no estoy. Algo mejor que alguien que ve el amor como una debilidad en lugar de una fortaleza. Algo mejor que tú, Mateo Guerra. La puerta del ascensor comenzó a cerrarse. Mateo metió la mano entre ellas, forzándolas a abrirse de nuevo. ¿A dónde irás? A un lugar donde tú no estés. Ella le apartó la mano suave pero firmemente. Adiós, Mateo. Espero que encuentres a alguien que pueda vivir en tu sombra. Estoy harta de ser invisible. Esta vez, cuando las puertas se cerraron, Mateo no las detuvo. Se quedó en el pasillo sosteniendo los papeles de divorcio que había firmado con tanta arrogancia. Los papeles que casi lo habían destruido. Los papeles que ahora representaban lo único honesto en todo su matrimonio, un final que se había ganado. Su teléfono vibró. Un mensaje de texto de Sofía. ¿Dónde estás? Estoy aburrida. Mateo borró el mensaje sin responder. Luego borró el número de Sofía por completo. Se sintió como cerrar una puerta con años de retraso. Volvió a recorrer la casa de seguridad por última vez, viendo los muebles baratos y las mantas emitidas por el gobierno donde Natalia se había escondido mientras él estaba con Sofía, ajeno al sacrificio que se hacía en su nombre. Vio los recibos del motel en la basura, el teléfono desechable hecho pedazos, la evidencia de una mujer que lo había perdido todo para salvar a un hombre que no merecía ser salvado. Mateo Guerra había construido un imperio de miedo, poder y cálculo despiadado, pero había perdido lo único que importaba porque había sido demasiado arrogante para ver su valor hasta que se había ido. En el estacionamiento de abajo, Natalia subió a un coche que la esperaba. No un vehículo federal, sino un taxi normal que llevaba a una mujer al aeropuerto, a una nueva ciudad, a una nueva vida, a un lugar donde el nombre de Mateo no significaba nada y sus errores no podían seguirla. No miró atrás al edificio, no pensó en el hombre que todavía estaba en el pasillo, finalmente comprendiendo lo que significaba estar solo.